Hola chicos, buenos días. No sé por qué la clase pasada no funcionaba el micrófono. No entiendo por qué. Creo que hubo un problema de la grabación en el sistema o en el programa que estoy utilizando para grabar. Sin embargo, voy a tener que volver a repetir los ejercicios, ¿ok? Básicamente lo que el video trataba es ejemplos que les quiero mostrar para que ustedes puedan trabajar en clase, ¿ok? Cabe resaltar que estos ejercicios tienen que ser también entregados en una actividad en Eminus que voy a colocar y vamos a ir en diferentes niveles, diferentes ejercicios para que ustedes puedan realizarlos. ¿Ok? Vemos que este tema es basado en el Fixed Point Iteration. En la clase pasada, de hecho, vieron el Newton-Raphson Method. Entonces, no fuimos un video más adelante porque lógicamente no servía el video. ¿Qué vamos a requerir en este caso? Vamos a requerir básicamente la última página donde vienen los ejercicios de lo que es el Fixed Point Iteration. Vamos a requerir en MATLAB con la función FPI, que ya la conocen ustedes. Básicamente esta función es la que viene en las diapositivas. Si ustedes las ven y van a las diapositivas, pueden encontrar que este es el ejercicio. Sin embargo, yo he añadido un poquito más. Añadí en este caso, creo que si muestro, si se dan cuenta, aquí es XC. Aquí lo que estoy haciendo es, por ejemplo, colocar una X con un apóstrofe para que muestre los ejercicios, muestre las iteraciones, perdón. Entonces se van a dar cuenta que es algo muy sencillo y que es algo para que nos ayuda a visualizar el número de iteraciones. Sigo con la voz un poquito mala, entonces disculpen por la voz que existe en la grabación, ¿ok? Bueno, entonces tenemos aquí el primer ejercicio. Vamos a hacer el que yo creo que es el más complicado, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el número 1. Voy a abrir un archivo de Word también. Déjenme ver qué conviene más. Déjenme ver aquí. Vamos a ver Overleaf. Vamos a ver si me puedo loguear. Ok. Entonces podemos nosotros, voy a crear un proyecto nuevo. Y vamos a ver si podemos colocar aquí ejercicios. Vamos a ver si puedo colocar una ecuación. Y la primera ecuación que vimos, si se dan cuenta, es igual a g de x y es igual a x
3 sobre x. Ok, esta es la primera ecuación que vimos. La primera ecuación es g de x es igual a 3 sobre x. Ahora, básicamente lo que nosotros queremos hacer es resolver esta ecuación por el método de Fixed Point Iteration. Si lo quisiéramos hacer directamente con el uso de MATLAB, ocupamos esta función. La voy a cerrar porque no tiene caso tenerla abierta, solamente asegúrense que ustedes están en el folder donde está la ecuación. Ok, entonces lo voy a cerrar y básicamente voy a especificar mi función. Mi función f va a ser igual a mi función en x es igual a x sobre 3 sobre x. Ahí está. Entonces ahora voy a evaluar en el FPI mi función f con un valor inicial de ¿qué número? Ese es el punto importante que tenemos que llevar a cabo. Una cosa es graficar la función fx igual a 0 y otra cosa es graficar la función x igual a 3 sobre x. Es muy diferente. Esto que ustedes tienen acá, que les mostré, esto es lo mismo que si tuviéramos la siguiente expresión, que tuviéramos x es igual a 3 sobre x. ¿Qué pasa si yo solamente ploteo 3 sobre x? Si nos damos cuenta, yo voy a hacer, por ejemplo, en mi ejercicio gráfico 3 sobre x, 3 sobre x, y lo que hago es que doy un rango de 1 a 2, ¿está bien? Y lo corro. Vemos que la función no ha tocado en 0, posiblemente necesite más como de un 3 a un 10. Entonces vemos que de aquí todavía no ha tocado ni siquiera en este caso el eje de las x. Entonces voy a poner de 0 hasta 20. Vemos que no pareciera que tocar el eje de las x. Es muy complicado ver en este caso que esta ecuación como tal funcione. Ahora, si analizamos esta función matemáticamente, vemos que si yo paso este x va a ser x cuadrada y esto sería igual a x a raíz de 3. Por lo tanto, la solución, si quisiéramos the analytical solution of this equation, sería la siguiente. ¿Cuál sería? Sería en este caso x es igual a la raíz de 3. Permíteme. Ups. Sería x la raíz de 3. ¿Ok? Entonces, sin embargo, no queremos hacerlo por este método, lo queremos hacer por el método de Fixed Point Iteration. Ahora, para calcular la ecuación gráfica, si quisiéramos hacerlo, the graphical solution would be como si graficáramos, fíjense bien, si graficáramos esta ecuación, que sería igual a x al cuadrado menos 3 igual a 0. X cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy pasando este x acá al cuadrado y paso el 3 restando. Entonces lo voy a hacer gráficamente y me doy cuenta que sería x al cuadrado menos 3 y le voy a colocar, ya que sé que raíz de 3 es mi valor, a 2.
Entonces lo corro de nuevo. Y verifico. Entonces mi ecuación cruza en 0 más o menos en 1.73. ¿Ok? Si yo calculo la raíz de 3, calculo 3 a la punto 5, me doy cuenta que es 1.73. Por lo tanto, gráficamente yo sé que se cumple que es la raíz de 3 mi raíz, pero no puedo hacerlo por el método de Fixed Point Iteration. O vamos a ver si lo puedo hacer. Entonces voy a borrar todo esto y voy a hacerlo por el método f. Ya dijimos que es 3 raíz de 3. Ahora ya puedo aplicar el FPI, mi función f, de un valor de 0.5 con 10 iteraciones. Vemos que va .56, .56, .56 y así sucesivamente. Y si yo pongo muchas más iteraciones, va a ser lo mismo. Entonces, esta ecuación tiene que ser transformada para poder ser analizada con el método de Fixed Point Iteration. ¿Por qué? Porque la pendiente es mayor a 1 o es cercana a 1. ¿Ok? De hecho, es mayor a 1 porque si se dan cuenta es x cuadrada igual a la raíz de x igual a la raíz de 3. ¿Ok? Entonces la pendiente sería igual a 0 en la derivada. Por lo tanto, no puedo yo tener una pendiente igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer para aplicar la ecuación? We need to transform or modify the equation to apply the fixed point iteration method. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la transformamos? Puede ser de diferentes formas, muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, lo que yo encontré y que no es ley, pueden ustedes modificarla de la forma que ustedes quieran, es la siguiente. Yo lo que hice fue sumarle a ambos lados de x cuadrada. Entonces le sumé a x más x al cuadrado y sería igual a 3 sobre x más x al cuadrado. Si me doy cuenta, esta ecuación es válida completamente. ¿Por qué? Porque le estoy sumando x cuadrado en ambos lados. Sin embargo, aquí puedo hacer más operaciones. ¿Qué operación puedo hacer esto? Puedo factorizar x aquí. Y puedo decir que esto es igual a x más 1. Y esto, si yo hago el quebrado, si hago el quebrado aquí, sería igual a 3 más x al cubo, o x cúbica más 3, sobre x. Esto sería la ecuación. ¿Correcto? Entonces, tenemos esta ecuación muy sencilla y lo que hacemos nada más es modificarla o despejar x de esa ecuación y decimos que x es igual a, ya multiplicando, pasando este acá, vemos que es x cuadrada más x. Sería x cuadrada más x. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación que podríamos hacer y a su vez, esta ecuación sigue siendo de la forma que requerimos para solucionar el método de Fixed Point Iteration, que sería g de x igual a esta expresión. ¿Ok? Por lo tanto, podemos aplicar ya el método. Entonces, aplicamos el método y vamos a ver. Entonces, el método sería igual a g de x, perdón, f sería igual a la función en x de x al cubo más 3 dividido entre x cuadrada más x. Entonces ahí está la función. Lo que hago es aplico el FPI, que sería f, que inicie en .5 y que haga 10 iteraciones. Y vemos cómo
En esta iteración ya es 1.73. Podemos aplicar más iteraciones. Y vemos que a partir de la iteración, de hecho sería la 11, ya se vuelve 4 dígitos decimales exactos. Por lo tanto, aquí ya tengo que mi ecuación es, la solución es 1.7321. Si yo evalúo la función f en 1.7321 o la evalúo en ANS, para ser más exactos, veo que me da 1.7321. Y una de las cosas que dijimos acerca del método de Fixed Point Iteration es que el input es igual al output. Por lo tanto, aquí se conserva esa hipótesis y podemos nosotros decir que el problema es concluido. ¿Ok? Entonces, bien, el problema en este caso número 1, inciso A, está solucionado. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso voy a hacer el ejercicio x al cuadrado menos 4x más 2, que es el ejercicio C. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero voy a utilizar, en este caso, látex, para colocar el ejercicio 2, ¿no? Okay. Entonces, con el ejercicio 2 lo que hacemos nada más es, en este caso, aplicar otra vez la ecuación. Y la ecuación sabemos que es g de x igual a x cuadrada menos 4x más 2. ¿Ok? Entonces esa es la ecuación que tenemos que resolver. Miremos cómo va a lucir el ejercicio si lo hacemos al plot. Recordemos que esto, dijimos una vez más, esto es igual a tener la expresión x igual a esto. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular el f de x igual a 0, tendríamos que modificarla, pasar x a este valor y sería x cuadrada menos 5x más 2. Y esto sería igual a 0. Entonces ahora sí podríamos graficarla. ¿Ok? Entonces haciendo eso, puedo llevar a MATLAB. MATLAB puede utilizar la expresión y básicamente utilizar esa ecuación. Que sería la función sería x cuadrada menos 5x más 2. Ok, voy a colocarla hasta 5. La voy a correr. Vemos que tenemos dos soluciones. Una solución se encuentra en aproximadamente 0.44 y la segunda solución se encuentra en 4.56. Podemos obtener cualquiera de estas raíces. Vamos a basarnos en la raíz que va entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, la raíz entre 0 y 1 podemos limitarla y volver a correrlo. Ahí está, se encuentra aproximadamente en 0.44. Ok, ahora vamos a pasarlo a hacer al método de Fixed Point Iteration. Entonces, pasemos y recuerden, la ecuación tiene que estar en esta forma, no en esta, porque esta es para el bisection method. Esta es para el nuevo método que estamos viendo. Entonces, una vez más, declaro mi ecuación. Digo que f en x va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 2. Ups. Ahí está. Ok, ahora fpi va a ser igual a mi ecuación de f con un valor de 0.1 con 15 iteraciones.
sabemos de antemano que hace un desastre esto y que no llegamos a la solución. De hecho, tenemos un non-value. Por lo tanto, no es una solución que prácticamente sea fiable o correcta en este caso. Lo que tenemos que hacer es modificar la ecuación. ¿Okay? Entonces, una de las formas para modificar la ecuación, podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a copiar otra vez esto. We need to modify the equation to apply the fixed point iteration method. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es, puedo hacer directamente álgebra con esta expresión y puedo decir que x más 4x es igual a x cuadrado más 2. Perdón, he marcado un error. Un segundo. Aquí está. Está al otro lado. Entonces, una vez que modifico esta ecuación directamente, puedo dejarla en esta forma. Puedo sumar este valor. Me va a dar igual a 5x igual a x cuadrada más 2. Y por último lo que hago es, digo que x es igual a x es igual a x cuadrada más 2 sobre 5. ¿Ok? Y veo si puedo aplicar el método de fixed point iteration. Entonces, vuelvo ahí mismo, voy a borrar mis variables y f en x va a ser igual a x al cuadrado más 2 sobre 5. ¿Ok? Y utilizo FPI, que sería igual a f.1 y 15 iteraciones. Y ahora veo que mi solución está en punto 4384, y si recordamos la solución gráfica, la teníamos cerca de cerca de punto 44. Entonces es punto 4384 el valor real. Si yo verifico f en ANS, veo que el input es igual al output. ¿Okay? Por lo tanto, es correcta. Entonces, de todos los ejercicios que tenemos, ya tengo el ejercicio A y el ejercicio C de la primera ecuación resuelta. ¿Ok? Básicamente es lo mismo para muchos ejercicios. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Otro ejercicio. Déjenme ver. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Vamos a utilizar el ejemplo B. ¿Okay? Entonces voy a ir aquí a LaTeX. Y el siguiente ejercicio va a ser igual a
la función es igual a 8 más 2x sobre 2 más x al cuadrado. Este es el ejercicio 3, que es prácticamente este ejercicio. ¿Okay? Recuerden que volvemos a lo mismo. Puedo hacer la gráfica directamente o puedo dejarla simplemente así. ¿Okay? Entonces, podría haber hecho la gráfica, que requeriría un poquito más de álgebra, porque tendría que, para hacer gráfica, sería to plot the solution. We need to modify the equation. Equation 15 más, sería muy sencillo, sería menos x. Ahí está, y sería igual a 0. Okay. Por lo tanto, puedo usar MATLAB y puedo graficarla. Entonces sería 8 menos 2 por x dividido entre 2 más x square menos x. ¿Ok? Y coloco la solución. Esto es más 2x. Corro el ejercicio y vemos que la solución se encuentra aproximadamente en 1.29. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la solución y tenemos más o menos el valor inicial con el cual queremos iniciar el fixed point iteration. Entonces, puedo borrar todo esto y puedo basarme en esta expresión, en la primera, que sería, de hecho, si quisiéramos verlo muy estrictamente, sería la expresión g de x. Entonces lo voy a hacer. La función f en x será igual a 8 más 2 por x dividido entre 2 más x al cuadrado. Ya tengo mi función y aplico la fpi. Digo que es la función f con un punto 1 con 15 iteraciones. Tengo un problema. Ups. Otro problema. Ahí está. Vemos que la solución oscila. Por lo tanto, vemos que suponemos o podemos decir que la derivada de esta función se acerca en este caso a 1. ¿Ok? O está muy cercana a 1. Por lo tanto, tenemos que modificar la expresión. ¿Cómo la puedo modificar? Es muy sencillo. Entonces voy a colocar aquí, we need to modify the equation 15 to apply the fixed point iteration method. ¿Okay? ¿Cómo la modificamos? Lógicamente recuerden que yo ya tengo en este caso la solución.
¿Por qué? Porque yo tuve que hice mi tarea, cosa que tienen que hacer ustedes. Tienen que encontrar la mejor forma para poder solucionar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos la siguiente operación, decimos que tenemos esta función. Fíjense, a partir de esta, yo asumí que tengo 8 más 2x, que es esto, dividido entre x, y esto pasó para acá. ¿Ok? Para simplificar esto, podríamos únicamente tomar el 2 y llevarlo para acá. Entonces, lo llevamos y sería igual a x al cuadrado va a ser igual a la siguiente expresión. Ahí lo tienen. Si hacemos el quebrado, prácticamente esto sería 2 por x. Lo podemos simplificar. Esto sería igual a 2 por x a menos 2 por x dividido entre x. Aquí está simplificado. Se van a eliminar estos dos valores. Y va a quedar lo siguiente. Por lo cual lo único que me faltaría es calcular la raíz cuadrada de este valor. Calculo la raíz cuadrada. Y esa sería mi nueva expresión para ser valorada en el método de Fixed Point Iteration. ¿Ok? Entonces lo que hago es, mi función f va a ser igual a 8 sobre x a la punto 5. ¿Ok? Y corro otra vez el FPI con la expresión de punto 1, perdón, en f, punto 1, 15 iteraciones. Y tengo que mi valor en este caso, si nos damos cuenta, es muy cercano a 2, que es el valor prácticamente que me está dando. Si hago 25 iteraciones, veo que en la iteración aproximadamente 15, 16, el valor se vuelve 2. Si yo calculo f de 2, el input es igual al output. Por lo tanto, tengo yo en este caso mi ecuación que es igual a 2. Por lo tanto, he resuelto este ejercicio, que es el ejercicio B. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy sencilla, muy sencilla. Ahora, la parte del ejercicio 3 y 4 tienen que demostrar que, por ejemplo, en el 1, 2 y 3 son puntos fijos de la siguiente expresión. Por lo tanto, si yo hago cualquiera de ellos, voy a hacer el primero. El primero prácticamente es esta expresión. Voy a borrar todo. Digo que mi ecuación f va a ser igual a x al cubo más x menos 6 dividido entre 6 por x menos 10.
Ahora verifico el punto fijo. F en 1 es igual a 1, quiere decir que esto sí es un punto fijo. F en 2 quiere decir que también es un punto fijo porque la entrada es el mismo que la salida. Y F en 3 también es un punto fijo. ¿Ok? Entonces ya de antemano sabemos que todos estos valores son puntos fijos de esta expresión. Sin embargo, vamos a resolverlo. FPI es igual a F en punto 1, 15 iteraciones. Vemos que efectivamente el valor es 1. Por lo tanto, la ecuación no necesita ser modificada para el punto fijo igual a 1. Veamos el punto fijo igual a 2. Por ejemplo, si hago 1.5, bueno, este ya corrió a 1, 2.1, vemos que tampoco necesita ser modificada para 2. Pero veamos para 3. Vemos que para 3 ya no funcionó. Por lo tanto, ustedes necesitan modificar la expresión 3, la expresión 3a para que funcione para el punto fijo igual a 3. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo que tendrían que hacer, modificar esta expresión. No lo voy a hacer porque básicamente lo que ustedes tienen que desarrollar exactamente lo mismo que les decía. ¿Ok? Pueden hacer un despeje diferente, pueden pasar este para acá, pueden agrupar los términos de x y pueden hacer en este caso este valor. Voy a hacerlo solamente por explicarles cómo hacerlo. Sin embargo, no está claro o no prometo que va a servir, pero vamos a ver la complejidad que existe en este método. ¿Ok? Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Este sería el ejercicio número para nosotros aquí, el ejercicio número 4, ¿no? Exercise 4. Y sería la siguiente expresión. G de x sería igual a x al cubo más x menos 6 por 6x menos 10. Digo, dividido entre 6x menos 10. ¿Ok? Por lo tanto, aquí está la expresión que tienen ustedes. Podríamos decir que, por supuesto, como ya lo había dicho, este ejercicio es igual a tener esto igual a tener igual a esto igual a x. Ya sabemos que la raíz es 3 de antemano. Ahora, ¿qué pasaría si yo paso prácticamente x multiplicado por 6x menos 10? Y esto me queda de la siguiente manera. Entonces pasé multiplicando este valor y me queda igual a este valor, a x cúbica más x menos 6. Ahora yo podría en este caso multiplicarlo si yo quisiera. Por ejemplo, puedo hacer la multiplicación. Sería 6x al cuadrado, correcto, menos 10x, ¿cierto? Y sería igual a lo mismo que tenemos acá. Perdón, aquí me faltó colocar el begin equation and the end equation. ¿Ok? Entonces, yo lo tengo aquí. Podría yo hacer un poquito más de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera sacar en este caso este valor, podría yo... ¿Qué podríamos hacer?
podría yo, por ejemplo, pasar este 10 para acá y me queda que esta expresión va a ser igual a 6x cuadrada. El 10 pasa positivo, o sea, sería 11x menos 6. ¿Correcto? 6x cuadrada igual a x cúbica más 11x menos 6. ¿Ok? Ya de antemano podría también hacer un ejercicio, decir que esto va a ser dividido entre 6. Aclaro, vuelvo a decir, no quiere decir que vaya a funcionar. Sin embargo, puede ser que sí. Aquí está. Entonces prácticamente podría ser que dividiéndolo entre 6 y luego sacando la raíz cuadrada funcione. Ya veremos. Entonces x sería igual a la raíz cuadrada de este valor. ¿Ok? Entonces prácticamente tienen ustedes estos ejercicios, digo esta forma, y ustedes pueden validarla, sabiendo que la raíz es igual a 3. Entonces podemos hacerlo. Entonces f función en x va a ser igual a sqrt de x al cubo más 11 por x menos 6 dividido entre 6. ¿Ok? Entonces ahí está mi expresión. Y ahora corro fpi, sería igual a la función f 3.1, 15 iteraciones. Vemos de antemano que esto va aumentando. Entonces si yo pongo, en lugar de 15 pongo 25 iteraciones, vemos que va aumentando significativamente. Y si le pongo 45 iteraciones, sigue aumentando. Por lo tanto, no es una forma válida para colocar esta ecuación. Quiere decir que aquí le ponemos this form of the equation 22 is not valid, or it does not work for the FPI method. Entonces tendrían que ustedes modificarla para hacerla efectiva. ¿Ok? Esto es un ejercicio solamente para que ustedes vean que no es tan fácil colocar una función para que su pendiente sea, en este caso, entre muy cercana a 0. Sin ser 0, pero muy cercana a 0. ¿Okay? Entonces hay muchas formas. Podríamos en este caso decir, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué tal si paso este para acá y me quedo la raíz cúbica? ¿Ok? Entonces de tal forma que si yo paso esto para acá, por ejemplo, una forma muy sencilla sería, ya haciéndola, sería f es igual a vamos a ver, la raíz cúbica sería en este caso déjenme ver, por ejemplo 6 sería 6x cuadrada, 6x al cuadrado. Paso este para acá, lo paso como negativo, va a ser menos 11x, creo que va a ser prácticamente lo mismo, menos 11x más 6 más 6, que sería esta parte. Te paso este para acá, menos 11x, luego paso el más 6 y me queda esto a la raíz cúbica, que sería la raíz de 1/3,
y vuelvo a aplicar FPI, que sería igual a F en 3.1, 15. Y vemos que posiblemente, de hecho vamos a ver con 25, si está así, si hay convergencia, podemos decir que el 45 es una raíz muy cercana a 1, pero no es tan crítica. Vemos que probablemente con 65 iteraciones ya tenemos que es igual a 3. Es una forma, la que yo coloqué aquí es una forma no tan espléndida, pero que sí funciona con 60 iteraciones, por ejemplo. ¿Okay? Eso es el reto que ustedes tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces va lo mismo para el siguiente ejercicio. Mostrar que -1, 0 y 1 son puntos fijos de estos dos valores. Entonces tienen ustedes que hacerlo y lógicamente realizarlos con calma. Bueno, esto lo tienen que hacer en clase después de ver el video. El siguiente ejercicio va relacionado con el ejercicio número 5. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio número 5 y vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio número 2, que es este. Es el ejercicio 5B. Entonces vamos a hacerlo. Ya vimos que esta ecuación, el ejercicio 4, lo podemos hacer de una forma más efectiva y si funcionó. Ejercicio, exercise number 5. Okay. Number 5, and this is going to be the same equation, and g of x will be equal to 2x divided by 3 plus 1 divided by x. Okay. Yes. Oh no. Ok, este es el ejercicio que queremos hacer. De antemano ya sabemos que lo que queremos hacer es aplicar el método y verificar que la raíz de 3 es un punto fijo. Ya tenemos la raíz de 3 es un punto fijo de esta ecuación. Entonces podemos ver que si aplicamos directamente el método del FPI para esta expresión, f va a ser igual a función en x, 2x 2 por x sobre 3 más 1 sobre x. ¿Okay? Entonces FPI y sería en este caso, vamos a decir que es f, sería en este caso 1.5 como es cerca de la raíz de 3 y 15 iteraciones. Vemos de antemano que aquí rápidamente vemos que directamente en este ejercicio no se necesita nada más que hacer que aplicar directamente el método del FPI, como ya lo hemos visto, y encontramos la raíz directamente. Quiere decir que para este ejercicio, palomita, ya está hecho. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio porque pues este no sirvió de mucho. Entonces vamos a hacer otro ejercicio para poder hacerlo. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio número C. El ejercicio C. Entonces me llevo esta parte,
exercise 6. Yeah, exercise 6 is the same, is equal to x squared minus x. ¿Correcto? X squared minus x. This one we're looking for the square root of 3. So what we can do for this exercise is to transform this equation to a more, well, actually we can actually try it out first. We use f is equal to a function in x of x squared minus x. fpi is equal to f 1.5 of 15 iterations. Vemos que las soluciones tienen ahí como una fluctuation, entonces prácticamente no es una ecuación muy buena que digamos. Entonces tenemos que modificarla. ¿Qué podemos hacer para modificarla y que sea efectiva? Pues podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es primero cambiar este valor y saber que este es x. Entonces podemos pasar x al otro lado y esto sería igual a 2x es igual a x cuadrada. Entonces acá hay una, o pasamos y hacemos x cuadrada sobre 2, o pasamos x cuadrada como raíz y decimos que es raíz de x. Yo voy a hacer de antemano, voy a decir que x es igual a la raíz de 2x. ¿Ok? Entonces ahí tengo yo mi ecuación. Ahora sí puedo aplicar el método de FPI y puedo decir que borro esto y lo que hago es que digo FPI, no f, una función en x va a ser igual a sqrt 2 times x. Ahí está. FPI, digo que esta expresión va a ser igual en f 1.5, 15 iteraciones y vemos que en este caso dice que es 2. ¿Ok? Entonces vemos aquí que en el ejercicio nos dice, ¿es acaso esta expresión es raíz de cúbica de 3? Vemos que no, aquí nos dio 2 y sí hay convergencia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque con esta parte, profe, bueno, ya nos dio una solución válida. ¿Qué podemos hacer? Pues lógicamente lo que podemos hacer, muchachos, es ¿qué cosa? Es graficar esta expresión. Entonces, para graficar esta expresión directamente, si ya tenemos que es igual a, si ya nos dimos cuenta que es igual a x es igual a x cuadrada menos 2x, bastaría con pasar este para acá y va a quedar x cuadrada menos 2x igual a 0. Entonces podríamos graficar esta expresión, x cuadrada menos 2x igual a 0. Entonces podemos hacerlo, x cuadrada menos 2x, y lo vamos a hacer de 0 hasta 4. Lo corremos y nos estamos dando cuenta que en 0 está aquí, la solución es 2. Por lo tanto, ya obtuvimos la ecuación correcta o la función correcta con el FPI, que es 2. Quiere decir que en este ejercicio decimos que la raíz de 3 en el ejercicio C no es un punto fijo de C. ¿Ok? Por lo tanto, concluimos el ejercicio diciendo eso. Obtuvimos que el punto fijo es igual a 2, por lo tanto, la raíz de 3 no es un punto fijo.
¿ok? Entonces, ahí tenemos un ejemplo prácticamente de cómo podemos nosotros hacer prácticamente los ejercicios. Bien, entonces hay muchas formas, muchas formas de hacer en este caso los ejercicios. Podemos hacer otros si gustan. No sé cuál resultaría. Vamos a ver en este caso. Vamos a ver cuál podemos hacer. A ver, vamos a hacer este, el 6D. ¿Ok? Yo no lo hice, pero vamos a hacer el 6D. Esperando que esté fácil. Se supone que los últimos son los más difíciles. Y hacemos el siguiente ejercicio, que es igual a exercise 7. Y sería 1 más 4 x más 1. Sería el ejercicio. Y hagámoslo directamente en el ejercicio aquí. F va a ser igual a 1 más 4 entre x más 1. Ups. Aquí me equivoqué, perdón. Estoy pensando que es látex. Ahí está. Y el FPI sería igual a la solución, que vamos a ponerla que sería igual en F. Vamos a ponerlo en 1 y sería, ¿cuál es la raíz en este caso? Raíz de 3 sería 2. Vamos a ponerlo en 2 porque la raíz de 5 es 2 puntos y tantos. Y sería en 15 iteraciones. Vemos que después de 1, 3, 6, 9, después de 10 iteraciones, tenemos que la raíz de 5 es 2.2361. Por lo tanto, en este ejercicio, en el D, podemos hacerlo directamente sin necesidad de hacer ninguna modificación. No sé si hay que hacer alguna modificación para estos. Ustedes tienen que hacerlo por su cuenta. Por último, vamos a pasar a hacer los ejercicios que son problemas en la computadora. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio y el primer ejercicio decimos que es igual a... Voy a hacer este ejercicio, el ejercicio B. ¿Ok? Entonces, el ejercicio B computer problem 1. Entonces el primer ejercicio que voy a hacer es igual a e a la x, g de x es igual a, yo no sé por qué le puse y aquí, de hecho aquí no es y, es g de x, ¿no? Solo para verificar. Ok, g de x es igual a e a la x más x. Oh, aquí no es a la x, es a la x igual a 7. Aquí ni siquiera la ecuación está despejada. Por lo tanto, tenemos que despejarla. ¿Ok? Bueno, ¿cómo la despejamos? ¿Cómo sería un despeje eficiente? Podemos hacer un despeje eficiente diciendo que x es igual a 7 menos e a la x. Sería prácticamente el más eficiente. Sin embargo, yo como ya hice mi ejercicio, yo sé que eso no funcionó.
Lo que funcionó para mí fue algo así como esto. Decimos que a la x es igual a 7 menos x, y después aplicamos logaritmos a esta expresión y decimos que x es igual a logaritmo natural de 7 menos x. ¿Ok? Ahí está. Y ahora eso ya lo puedo correr directamente. No sé ni siquiera cuál es el resultado. Entonces aquí sí tenemos algún problema porque no sé el resultado. Lo que podemos hacer básicamente es graficar esta ecuación directamente. Entonces si grafico la ecuación directamente, la ecuación yo sé que va a ser igual a e a la x más x menos 7. Y lo voy a graficar de 0 a 4, ¿está bien? Es correcto. Veo que mi solución está más o menos en 1.68. ¿Okay? Entonces tengo una referencia, 1.68, ya sé cómo empezar. Entonces ya que sé cómo empezar, mi ecuación, que ya tengo aquí, que voy a declarar, f va a ser igual a el logaritmo natural de 7 menos x, ya sé por qué, ok. Ahora fpi en f, ya sé que es como 1.5, 10 iteraciones. Y tengo que mi solución es 1.6728, que coincide aproximadamente con la solución gráfica que tenemos aquí, que es 1.67. ¿Okay? Por lo tanto, ya tengo la solución. Si evalúo f en ans, da lo mismo. Por lo tanto, mi input es igual al output. ¿Okay? Y por último, lo que podemos hacer es, a ver, tenemos otro ejercicio. Seno de x, vamos a hacer el ejercicio B. Por último, vamos a hacer el último el ejercicio en B. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer el ejercicio de la. ¿Ok? Vamos a hacer la. Porque esto se ve que puedes aplicar la exponencial. Este es un seno. Entonces no hay tanto problema, pero vamos a hacer la. Entonces el la. Voy a colocar Computer Problem 2. Entonces sería igual en este caso a la siguiente expresión, que sería x cúbica es igual a 2 por x más 2. ¿Okay? Vemos que aquí ni siquiera está despejado. Podemos despejarlo igual, ¿no? Entonces decimos que si lo despejo de la forma más simple, por así decirla, podríamos decir que x va a ser igual a x cúbica menos 2, y esto va a ser dividido entre 2. ¿Correcto? Es x cúbica menos 2 entre 2. Vamos a ver si funciona.
Entonces corremos directamente el FPI. Podemos decir que esto sería igual a f es igual a función en x de x al cubo menos 2 sobre 2. Ok, entonces FPI, vamos a colocarle un punto 1. No tengo el valor inicial, pero podría graficarla. Vemos que es un desastre, que no nos da, por lo tanto no está muy bien despejada que digamos. Ahora, ya que estamos aprovechando esto, podemos graficarla para saber la solución. Entonces la gráfica sería prácticamente menos x al cubo más 2x más 2. ¿Ok? Sería la gráfica. O si queremos verla desde otro lado, sería x cúbica menos 2x menos 2. Entonces ahí será la gráfica, la hacemos hasta 4 y lo graficamos. Está teniendo un problema mi MATLAB de ya de hace tiempo. Vemos que la solución en 0 es como 1.77. Entonces tenemos ya una referencia. Ahora, ¿cómo podríamos modificarla? Ya la voy a cerrar porque es el último. ¿Cómo podríamos modificarlo para que esto fuera efectivo? Entonces, aquí le voy a colocar lo mismo que le coloqué aquí. Ya sabemos que esta expresión no funciona. Y será la forma de la ecuación número 38. ¿Ok? Entonces, bastaría con hacer en este caso el cambio a una nueva variable. Por ejemplo, yo diría que podría ser... vamos a ver si nos sale de otra forma. Que sería prácticamente, en lugar de pasar esto por acá, podría ser la raíz cúbica de esto. Vamos a ver. Entonces podría ser que tenga esto a la 1/3. ¿Correcto? Sería este para acá, 1/3. Vamos a ver si nos sale. F sería igual a 2 por x más 2 a la 1/3. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto, puedo correr el FPI. F 1.5, 10 iteraciones y 1.7993 nos da, y es lo que nos dio en la gráfica directamente cuando corrimos el ejercicio en el resultado. Por lo tanto, vemos que este ejercicio, que esta forma sí trabaja. Entonces, this form works for FPI method. ¿Okay? Entonces, prácticamente sería lo que estamos haciendo. Entonces, lo que requiero de ustedes es que hagan todos los ejercicios una vez más. Bueno, yo no hice todos, pero que lo hagan y por favor lo entreguen y trabajen en clase con ellos, ¿no? ¿Ok? Pueden hacerlo en equipo para hacerlo más fácil y al final de cuentas, pues prácticamente entregar cada uno de ustedes su reporte. Y pues eso es todo, chicos. Espero que disfruten este video y nos vemos la próxima semana. Saludos.